Hola queridos estudiantes, ya casi terminamos la semana 3 de nuestro cuadernillo. Ya estamos en el día 4 y hoy vamos a trabajar con la actividad 7, adjetivos que cambian. Recuerda que hemos aprendido que los adjetivos son cualidades que describen a personas, objetos o animales. Y vimos adjetivos como por ejemplo lindo, enorme, raro, pequeño, horrible, grande, entre otros. Ahora vamos a realizar la tarea 1, que nos dice, vuelve a leer la noticia para recordarla. ¿Recuerdas la noticia que leímos ayer sobre las casas de plástico? Te invito a que vuelvas a la página 26 de tu cuadernillo y que me acompañes a volver a leer la noticia. Casas de plástico. Por el bien de todos. El municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. Los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, desde enero pueden disfrutar de casas seguras, construidas con plásticos reciclados. Este nuevo material contribuye con el cuidado del ambiente porque le da nuevo uso al plástico triturado y evita que contamine el ambiente. Ahora vamos a ir a la página 28 para ver la tarea 2. Prestar atención al género y número de las palabras. Observa en la tabla cómo cambian las palabras cuando tienen género masculino o femenino. Vamos a ver primero estas dos palabras, plástico, reciclado. ¿En cuál vocal terminan estas dos palabras? Terminan en la vocal O, porque se encuentran en el género masculino. Ahora vamos a ver estas dos palabras. Casa segura. ¿En qué vocal terminan estas dos palabras? Así es, terminan en la vocal A, porque se encuentran en el género femenino. Pero las palabras también se diferencian según el número de cosas. Si la palabra se refiere a una sola cosa, entonces está en singular, como por ejemplo aquí, plástico. Por ejemplo, una sola botella de plástico, un plástico. Plástico reciclado, aquí están en singular. Otro ejemplo es cuando nos referimos a casa. Una sola casa, por eso está en singular. Casa segura. Pero si la palabra se refiere a muchas cosas, entonces está en plural. Y para colocar las palabras en plural, debemos de agregarle una S al final. Como por ejemplo aquí tenemos varios plásticos. Por eso está en plural porque son muchos. Plásticos reciclados. Y en el caso de las casas, aquí tenemos un ejemplo. Vemos que hay muchas casas. Por eso debemos colocarla en plural. Casas seguras. Vamos a continuar con la segunda parte de la tarea 2. Marca en la noticia las palabras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña. Vamos a volver a la página 26 de tu cuadernillo y vas a buscar nuevamente la noticia que ya hemos trabajado. En esta noticia vamos a ir marcando las palabras que nombran objetos y que están acompañadas de adjetivos. Recuerda que los adjetivos son cualidades. Puedes marcar con un lápiz o con un lápiz de color. Empecemos. El municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas.
vamos a marcar plásticos reciclados. Vemos que plásticos son los objetos y reciclados es el adjetivo. Vamos a marcar. También podemos ver que las dos palabras terminan en S. Eso quiere decir que están en plural, que son varios plásticos. Vamos a continuar. Los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, desde enero pueden disfrutar de casas seguras, construidas con plásticos reciclados. Aquí volvemos a ver plásticos reciclados, que ya hemos resaltado en el copete o entradilla de la noticia, pero aquí la vamos a volver a resaltar. También vamos a resaltar casas seguras. Vamos a resaltar porque vemos que casas son los objetos y seguras es el adjetivo. Podemos darnos cuenta que también terminan en S. Eso quiere decir que están en plural, que son muchas casas. Vamos a leer el último párrafo. Este nuevo material contribuye con el cuidado del ambiente porque le da nuevo uso al plástico triturado y evita que contamine el ambiente. Aquí vamos a resaltar plástico triturado. El plástico es el objeto y triturado es el adjetivo. Triturado quiere decir aplastado, molido o machacado. Vemos que las dos palabras terminan en la vocal O. Eso quiere decir que está en género masculino y que también las palabras no terminan en S. Entonces están en singular. Vamos a volver a la página 28 para trabajar con la tarea 3. Cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo en su género, masculino y femenino, y en su número, singular o plural. Aquí tenemos los adjetivos, reciclada, seguro, pequeño y nueva, y lo vamos a convertir en masculino, femenino, singular y plural. Empecemos con el primer adjetivo, reciclada. Para convertirlo a masculino, solamente tengo que cambiar la A y sustituirlo por la O para que diga reciclado. Ahora vamos a ver cómo lo convertimos a femenino. Vemos que dice reciclada. Termina en A. Quiere decir que ya está en femenino. Así que lo pasamos igual. Ahora debemos convertirlo a singular. Vamos a ver. Termina en S. Reciclada. Vemos que no, que está en singular, así que lo vamos a pasar igual. Y por último vamos a convertirlo en plural. ¿Cómo lo convertimos en plural? Bueno, solamente le colocamos una S al final para que diga recicladas. Vamos a ver un segundo ejemplo con el adjetivo seguro. Vamos a convertirlo a masculino. Notamos que termina con la vocal O. Eso quiere decir que ya está en masculino. Entonces voy a pasar el adjetivo igual. Ahora lo debo convertir a femenino. Para convertirlo a femenino, solamente cambio la vocal O por la vocal A, para que diga segura. Vamos a ver ahora cómo convertirlo a singular. Termina en S, el adjetivo seguro. No, eso quiere decir que está en singular y lo debo de pasar igual, seguro.
Finalmente, para convertirlo en plural, le colocamos una S al final para que diga seguros. Ahora es tu turno, debes terminar de completar la tabla, cambiando cada adjetivo a masculino, femenino, singular y plural. Continuamos trabajando en la página 28, pero esta vez en la actividad 8, fachadas o frentes de casas con materiales de desecho. Tarea 1. Completa una tabla. Resuelve. Omar estudia en la primaria y su docente, es decir, su maestra, le pidió que busque información sobre casas hechas con material reciclado. Omar encontró un texto en una revista, junto con un gráfico. Leamos ese texto. En el pueblo Monteverde, una maestra constructora enseñó a las familias a construir casas con paneles de bloc hechos con botellas, como esta que te muestro aquí. En ese pueblo hay artistas que también aprendieron a hacer cosas bonitas volviendo a utilizar materiales que habitualmente se botan. Esto es reciclar. Los artistas adornaron las fachadas de las casas de distintas maneras. La fachada es lo mismo que el frente de las casas. En total, quedaron 6 casas con fachadas de palet de madera. Esto es palet de madera. Es una plataforma hecha de madera donde se almacenan cajas que pueden contener alimentos u otros materiales. Esta es una casa que tiene una fachada de palet de madera. Continuemos leyendo. También hay 10 casas con botellas de plástico coloreadas en su frente, como podemos ver aquí. Otras 4 adornadas con gomas de neumáticos, como estas. 2 casas con tapitas de botella que hacían formas circulares, como esta imagen que puedes ver aquí. Una con el frente de brillante con trozos de espejos, así como esta casa. Ahora debes de completar este cuadro. Vemos que en la parte de arriba están los materiales y en la parte de abajo la cantidad de casas. Empecemos y vemos que aquí no está el nombre del material, solamente la cantidad de casas. Pero podemos buscar el material con la cantidad de casas. Buscamos aquí en la información y vemos que dice que hay una con el frente de brillante con trozos de espejos. Entonces aquí vamos a colocar el material que es espejos. Continuamos y vemos que aquí sí tenemos el material y también la cantidad de casas. El material son las tapitas y la cantidad de casas es 2. Ahora debes de continuar completando el cuadro, colocando la cantidad de casas que utilizaron gomas de neumáticos, la que utilizaron botellas de plástico y las que usaron palet de madera, colocando la cantidad de casas en este espacio. Por último, vamos a ir a la página 29, donde vamos a realizar la tarea 2 y la tarea 3. Pero primero vamos a ver la tarea 2, que dice, completa un gráfico de barras, que es este gráfico que tenemos aquí. Mira ahora este gráfico, que usa la información de la tabla que completaste. Aquí tengo la tabla que completaste en la tarea anterior. Para completar este gráfico de barras, debemos de tomar en cuenta esa tabla.
tiene la cantidad de casas con la fachada decorada con materiales reciclables. Pero vamos a ver, ¿te parece que este gráfico está completo? ¿Crees que le falta algo? Ahora vamos a agregar lo que le falta al gráfico de barras, ya sean palabras, números o dibujos. Vamos a empezar. Vamos a ver en el cuadro que llenamos en la tarea anterior cuál es el primer material que aparece y vemos que son los espejos. Y aquí nos dice que la cantidad de casas es una casa. Vamos ahora a ir al gráfico de barras y vemos que aparece el nombre del material que es espejos. También vemos que aparece la barra, pero no está el número de casas, la cantidad de casas. Entonces la vamos a colocar. Encima de la barra colocamos el número 1 para ir completando el gráfico. Continuamos, entonces vamos al cuadro de la tarea anterior y vemos que el material que continúa son las tapitas. Vemos que la cantidad de casas que utilizaron tapitas son dos casas. Ahora vamos al gráfico de barras y vemos que no tenemos el nombre del material, así que tenemos que agregarlo. Y colocamos aquí debajo el nombre del material. Pero tampoco tenemos la cantidad de casas. Entonces, encima de la barra le vamos a agregar la cantidad de casas, que son 2 casas. Continuamos, entonces volvemos al cuadro y vemos que el material que sigue es goma de neumáticos y que tiene 4 casas. Entonces vamos al gráfico de barras y vemos que sí tengo el nombre del material, gomas de neumáticos, pero no tengo la barra dibujada, ni tampoco la cantidad de casas. Entonces ahora debes de tomar tu lápiz y dibujar la barra. Como son 4 casas, debemos dibujar la barra hasta la línea que está en el número 4, es decir, hasta aquí. Y dibujamos la barra. También debes de colorearla. Pero ahora vamos a colocar la cantidad de casas y la colocamos encima de la barra. 4 casas. Ahora tú debes continuar completando el gráfico de barras. Debes de ir viendo qué información le falta. Si le falta la cantidad de casas o si le falta el nombre del material y la cantidad de casas, y así lo vas completando. Por último, vamos a realizar la tarea 3, que dice, observa atentamente el gráfico, que es este, y después responde, ¿cuántas casas tienen una fachada hecha con material reciclado en sus distintas variedades? Después que hayas completado este gráfico y le hayas colocado a cada material la cantidad de casas que le corresponde, entonces vas a sumar cada una de las cantidades y así vas a saber cuántas casas son en total. También puedes utilizar el cuadro de la tarea anterior donde colocamos la cantidad de casas de cada material y así ir sumando 1 más 2 más 4 más 10 más 6. Puedes colocar en este espacio la suma. Y estas son las actividades que debes de hacer para el día 4 de la semana 3.